Hola, mi nombre es Santiago Betancourt García y en este video voy a hablar sobre la importancia de la memoria histórica en los estudios de la paz y presentaré algunos casos colombianos que ejemplifiquen los tres tipos de violencia: directa, estructural y cultural. Colombia ha vivido un conflicto armado que ha dejado miles de víctimas y ha marcado profundamente nuestra historia. Y entender este conflicto no solo implica los hechos violentos, sino también rescata la memoria histórica para evitar que estos hechos se repitan en el futuro. Por lo cual en este video daré respuesta a dos preguntas clave: ¿por qué es importante la memoria histórica en los estudios de paz? Y segundo, cómo se manifiestan los tres tipos de violencia en Colombia, y dando también un ejemplo para cada uno de los tres tipos de violencia. Primeramente, hay que entender que la memoria histórica es el esfuerzo por preservar los hechos del pasado, especialmente aquellos que han tenido un impacto profundo en la sociedad. Específicamente en Colombia, la memoria histórica nos permite entender cómo los conflictos armados han afectado a las comunidades y cómo podemos aprender de estas experiencias para construir un futuro más pacífico. Por ello, la relación con la paz que tienen es que es fundamental, porque nos ayuda a comprender casos del conflicto y reconocer a las víctimas y evitar que se repitan errores del pasado. Como menciona Streltsov, la memoria no debe ser un instrumento de odio, sino una herramienta de la justicia y reconciliación. Ejemplo de esto en Colombia es el Centro de Historia de Memoria Histórica, que ha dejado un recopilar de testimonios y documentos que nos permite entender el conflicto desde la perspectiva de las víctimas, y esto siendo crucial para que como sociedad podamos avanzar hacia la paz y la reconciliación. Según Johan Galtung, la violencia se divide en tres tipos: la directa, la cultural y la estructural. A continuación presentaré cada uno de estos tipos con su respectivo ejemplo de noticia, como en Colombia como se dio. Y hay que entender por violencia directa que se manifiesta físicamente, como los asesinatos, las masacres o los ataques armados. Un ejemplo en Colombia es la masacre de El Salado, que ocurrió en los años 2000, donde los paramilitares asesinaron a más de 60 personas en un pequeño pueblo. Este específico caso muestra cómo la violencia directa deja cicatrices en la comunidad y cómo el Estado a menudo no ha podido proteger a sus ciudadanos. En parte, la violencia estructural se refiere a las desigualdades y las injusticias que se han arraigado en las instituciones y en la sociedad. Ejemplo claro de esto es el desplazamiento forzado, que ha afectado a millones de colombianos. Hay más de uno que sus tierras han sido arrebatadas y no han podido disfrutar de la tierra que tanto han trabajado en conseguir. Por ello, muchas personas que tuvieron que abandonar estas tierras debido a la violencia, y el Estado tampoco les garantizó su derecho a la propiedad ni a la vida digna. Por lo cual, esto nos refleja que la violencia, aunque no siempre es visible, tiene efectos devastadores en la sociedad. Por último, la violencia cultural es aquella que justifica y normaliza la discriminación y la exclusión. Esto lo podemos ver mucho durante la historia, como cuando se esclavizaron a los negros porque se creerían una raza inferior, y a los indígenas cuando hubo la conquista. Estos dos ocurrieron en el mismo lapso de tiempo, pero en Colombia el racismo y la discriminación hacia las comunidades indígenas y afrodescendientes ha seguido volviéndose una violencia cultural.
lo que ha causado a estas comunidades que han sido históricamente marginadas y sus derechos han sido ignorados, lo perpetúe estos casos de desigualdad y exclusión. Bueno, como reflexión final, tenemos que entender que es importante que como sociedad sigamos trabajando para rescatar la memoria histórica y para combatir todas las formas de violencia. Así podemos avanzar hacia un futuro en donde el conflicto armado sea cosa del pasado y que todas las víctimas afectadas por este sean reconciliadas y reparadas. Y muchísimas gracias por ver este vídeo y chao.